17 de enero del 1899, ciudad de Brooklyn, nació Alfonso Gabriel Capone, mejor conocido como Al Capone. A sus 14 años, recién expulsado del colegio por una riña, el joven Alfonso Capone buscaba un trabajo para ganarse la vida en Nueva York. Ya había probado como vendedor en una tienda de barrio y como ayudante encargado de cortar papel en una imprenta, pero nada le gustaba del todo. Entonces su padre le compró una caja de embolador y lo convenció de ir a buscar clientes al cruce de las calles Union y Columbia, un punto muy concurrido de Brooklyn. Allí, mientras aprendía los secretos de lustrar zapatos, Al, como lo llamaban sus amigos, vio como varios matones al servicio de un mafioso local extorsionaban a los comerciantes de la zona. Seguro de que ese era un camino fácil de imitar, convenció a 2 de sus primos y a algunos amigos de hacer lo mismo, pero a pequeña escala. Así, comenzaron a ofrecerles protección a otros limpiabotas bajo amenazas y a cambio de dinero. La pequeña banda, que llegó a ser conocida como los Destripadores del Sur de Brooklyn, pronto llamó la atención de los mafiosos, que ordenaron desmantelarla. Aún así, se interesaron en el pequeño líder, quien años después se convertiría en el gángster más poderoso de su país. Poco tiempo después, se convirtió en guardaespaldas del mafioso Frankie L. y Antonio Tony el Malo Torelli, quien encomendaba a Capone tareas como las de extorsionar a los diferentes propietarios de negocios para que le cedieran una parte de sus beneficios. En esa época trabajó como camarero y guardaespaldas en un club nocturno del ya citado gángster siciliano Francesco Aioulo Wale, llamado Frankie J. para evitar su impronunciable apellido. Pero no todo es color de rosas, conoceremos enseguida el lado oscuro de Al Capone. Al Capone aún trabajaba para Frankie L. y se cree que había cometido ya al menos 2 asesinatos y estaban a punto de acusarlo de un tercero. La víctima estaba en el hospital, pero se repuso. Cuando abandonó para siempre Nueva York y se refugió en Chicago en 1919, según otros, en 1920 o incluso en 1921, reclamado por su mentor Johnny Torreo, quien trabajaba en bastantes ocasiones allí, reclamado por James Beck Kelásimo, casado con la Madame Victoria Mauresco, tía de Torrio, y ambos se incorporaron a su banda. En enero de 1925, Capone fue emboscado, dejándolo conmocionado pero ileso. 12 días después, Torrio regresaba de un viaje de compras cuando recibió varios disparos. Después de recuperarse, efectivamente renunció y entregó el control a Capone, de 26 años, quien se convirtió en el nuevo jefe de una organización que acogía cervecerías ilegales y una red de transporte que llegaba hasta Canadá, con protección política y policial. A su vez, pudo usar más violencia para aumentar los ingresos. Cualquier establecimiento que se negaba a comprarle licor a menudo explotaba, y hasta 100 personas murieron en esos bombardeos durante la década de 1920. Sus rivales vieron además a Capone como el responsable de la proliferación de burdeles en la ciudad. Matanza de San Valentín. Asimismo, los enfrentamientos entre las bandas culminaron con el acribillamiento en un garaje, por parte de gángsters disfrazados de policías, de los 5 jefes de la banda de Bugs Moran, el día de San Valentín, el 14 de febrero de 1929. Parte de esa banda había participado en el atentado contra Torrio. Y, a partir de esta revancha, el dominio sobre Chicago de Al Capone fue prácticamente absoluto. Aunque los detalles de la matanza de San Valentín aún se discuten y nadie fue procesado por el crimen, los asesinatos son atribuidos a Capone y sus hombres, especialmente a Jack Machine Gun M. Segun, de quien se piensa podría haber realizado los disparos. Al planear la masacre, Capone intentaba eliminar a su rival, el irlandés Bugs Moran, pero este llegó tarde a la cita y escapó, aunque gravemente herido. La matanza dejó un gran impacto en la memoria popular del país, así como la leyenda de su implacable venganza contra 3 traidores, John Scalise, Albert Anselmi y Joseph Jonah, a los que aplastó con un bate de béisbol tras convidarlos a una cena en su cuartel general de Hawthorne en Cícero. Por lo visto, habían conspirado con Joe Alo para asesinar a Capone. Sus cuerpos fueron descubiertos en un camino solitario de Hammond, Indiana, el 8 de mayo de 1929. El imperio criminal de Capone, cuyas finanzas llevaba Jack Guzek, constaba de cervecerías, destilerías, tabernas clandestinas, almacenes, flotas de barcos, camiones, nightclubs, casas de juego,
hipódromos, canódromos, burdeles, labor unions, asociaciones comerciales e industriales. Desde una habitación del Hotel Lexington, absolutamente controlado por su organización, Capone lo supervisaba todo en medio de un lujo desmedido. Vestía siempre de seda italiana en colores claros, y sus sábanas también eran de seda. Arruinado, físicamente débil y con la mente deteriorada, Capone se retiró a una propiedad ubicada en Palm Island, en Miami Beach, Florida, donde se recluyó con su esposa del mundo exterior. El 21 de enero de 1947, sufrió un derrame cerebral y murió 4 días después de neumonía. Al Capone fue encontrado muerto en la bañera. Lo enterraron en el cementerio Mount Olivet y fue trasladado al cementerio Mount Carmel, al oeste de Chicago, junto a los restos de su padre y de su hermano. En su lápida está escrito: Jesús mío, ten compasión.